Receta PyQt número 21. En esta receta nos han pedido que construyamos una interfaz como la que tenemos ahora en pantalla. El usuario va a seleccionar una fuente de las disponibles en el Font Combo Box que tenemos en la parte superior, enfrente de la etiqueta Seleccione fuente. Cuando el usuario seleccione una de las fuentes disponibles, el texto que está en el editor, en el área de texto que tenemos en la parte baja, va a cambiar acorde a esa fuente seleccionada. Esa es nuestra tarea. Nos encontramos aquí en Qt Designer y vamos a empezar a crear nuestra interfaz. Ya tenemos seleccionada la plantilla Dialog Without Buttons. Damos clic en el botón Create. Empecemos a construir entonces nuestra interfaz. Arrastremos un label y especifiquemos el texto de indicación al usuario. Seleccione una fuente, dos puntos, ampliamos el ancho de este label y al mismo tiempo el de la ventana. Creo que con ese tamaño es suficiente. Y ahora arrastremos un objeto, un componente Font Combo Box que lo encontramos en la sección de Input Widgets. Lo arrastramos y lo colocamos por aquí. Ampliamos su tamaño. Ok, ahí vamos bien. Voy a subir un poco para que quede alineado al label, a este label. Arrastremos el siguiente label y este label va a indicarle al usuario que lo que tiene enfrente es un editor de texto. Indiquemos. Ampliemos también el ancho. Creo que ahí está bien. Ahora sí, arrastremos un widget de entrada de texto. Debemos arrastrar un text edit. Lo colocamos por aquí debajo del Font Combo Box. Modifiquemos su tamaño. Creo que con ese ancho alto está bien. Reduzcamos el alto del diálogo. Continuemos realizando cambios sobre el diálogo. Vamos a cambiar el nombre de los componentes. Colocamos acá al diálogo el texto selector fuente dialog. Así vamos a llamar a nuestro diálogo. Al Font Combo Box lo vamos a llamar FCB selector fuente o sencillamente fuentes para indicar que se trata del conjunto de fuentes a este label. Seleccione fuente al siguiente label LBL editor texto y al text edit lo podemos llamar text txt editor texto. Listo, cambiemos el título a la ventana, la seleccionamos, nos movemos un poco en el editor hacia abajo en el editor de propiedades y buscamos la propiedad window title. Coloquemos aquí selector de fuentes. Ok, hagamos control R para ver una vista previa de la interfaz y esto es lo que obtenemos. Aquí está el listado de fuentes instaladas en el sistema operativo. Ok, y aquí podríamos escribir. La idea es que cuando el usuario seleccione una de estas fuentes, se cambie el texto que ha escrito aquí. Ok, cerramos y guardamos nuestro proyecto. Nos devolvemos a la raíz del proyecto PyQt recetas y lo vamos a llamar editor selector fuente dialog. Acá también voy a cambiar el plural del nombre del diálogo. Creo que así está bien. Guardamos nuevamente. Ya podemos continuar con la codificación. Nos encontramos aquí en PyCharm y vamos a proceder a la compilación del archivo de interfaz. Indicamos PyUIC5 selector fuentes dialog.ui. Lo vamos a convertir en un archivo Python selector fuentes dialog.py. Listo, ya estuvo completada la compilación. Veamos en el explorador de archivos del proyecto. Aquí encontramos entonces
selector fuentes dialog.py, abrimos este archivo y veamos el contenido. Tiene esta clase que se llama selector fuentes dialog. La dejamos de esta manera. Agreguemos aquí un salto de línea y acá encontramos el resto de código para los componentes que integran la interfaz. Creemos un archivo para crear la aplicación que va a lanzar este diálogo. Creamos un nuevo archivo Python y escribimos acá selector fuentes application. Damos clic en OK y empecemos a codificar el contenido para esta aplicación. Decimos import sys desde el subpaquete QtWidgets. Vamos a importar dos elementos, pyqt5.qtWidgets import qdialog y qapplication. Importemos la clase que se encuentra en el archivo selector fuentes dialog. From selector fuentes dialog import selector fuentes dialog. Ese es el nombre de nuestra clase. Ahora definamos una clase que va a heredar de QDialog. Llamémosla aplicación selector fuentes application. Mejor así, para que corresponda con el nombre del archivo. No es que sea obligatorio, es un opcional. QDialog. Ahí se está realizando la herencia. Definamos el constructor init. Después de creado el constructor, inicializamos el constructor de la clase padre de QDialog. Ya está. El paso siguiente es crear una instancia de selector fuentes dialog. Abrimos y cerramos paréntesis, invocamos el método setupUI y pasamos self. Ok. Vamos a obtener la fuente actual seleccionada por defecto en el Font Combo Box, en el selector de fuentes. Decimos aquí fuente actual, para que quede explícito el nombre de la variable. Decimos Qt guy, nos falta importar este elemento, ahora lo importamos, Qfont. Realicemos la importación enseguida, entonces esa la podemos realizar acá. Qt guy, ok, aquí tenemos un problema, no se encuentra ahí. Digamos from pyqt import qt guy, ya está. Entonces la podemos utilizar acá. Notemos que cuando utilizamos autocompletado, ahí está Qfont, ya, Qfont. Nosotros tenemos un font combo box del que podemos obtener la fuente. Entonces indicamos aquí self UI punto fcb fuentes punto font item text, y desde aquí vamos a indicar el índice de la selección. Voy a escribir acá índice, y para obtener el índice invocamos el método currentIndex. Font, aquí me equivoqué, self.ui.fcbfuentes.currentIndex. Ya está, ese es el índice, entonces lo pasamos aquí como argumento de la función itemText. Indicamos índice, y además la clase Qfont recibe un argumento para el tamaño de la fuente. Vamos a dejar 15. Ya está. Entonces vamos a establecer esta fuente para el TextEdit. Self UI txt editor texto.setFont. setFont. Y especificamos fuente actual. Esto es cuando se inicializa la aplicación. Entonces dejamos la fuente por defecto, la que está en el Font Combo Box. Ahora vamos a establecer el evento de escucha para el cambio de selección en el componente Font Combo Box. Indicamos de la siguiente manera: cell.UI fcb fuentes.current font changed
no hacemos la invocación, sino que enseguida pasamos a invocar el método connect y a connect le vamos a establecer el método que va a escuchar el cambio de la selección de la fuente, cell.cambiar fuente. Así llamamos al método. Nos queda por mostrar la ventana actual, cell.show, es decir, el diálogo actual. Creemos el método cambiar fuente. Solamente indicamos cell y acá al interior vamos a hacer esta misma operación. Copiamos esta parte de aquí y la pegamos acá. Entonces, como va a cambiar el índice, cambia la fuente y ese objeto que obtenemos en fuente, aquí podemos renombrar esto como fuente seleccionada. Copiamos y la pegamos aquí para que difiera de fuente actual, ¿sí? Para que nuestro código quede más explícito. Creemos el punto de entrada a la aplicación if name es igual a doble guión al piso, main, doble guión al piso, dos puntos, queremos una aplicación, llamémosla app, QApplication, y pasamos como argumento sys.argv. Ya está. Ahora creamos una instancia de la ventana, que va a ser el contenedor del diálogo, ventana, selector fuentes, application, abrimos y cerramos paréntesis, mostramos esa ventana, y finalmente desde sys invocamos el método exit pasando como argumento app.exec con guión al piso, es decir, esta primera opción, la que está seleccionada ahora. Podemos ejecutar la aplicación. Escribamos aquí, antes limpiamos la pantalla, Python, selector fuentes application.py. Aquí tenemos nuestro diálogo principal. Escribimos Python, es tremendo. Notemos que ahí ya la fuente está en 15. Cambiemos a otra fuente, por ejemplo Montserrat, ahí ya la cambió, otra fuente. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta, Lucida Handwriting, ya está. En esta receta hemos aprendido a hacer uso del componente PhoneComboBox que nos permite seleccionar una de las fuentes instaladas en el sistema. También aprendimos a utilizar el Event Handler para, una vez el usuario cambie la selección de fuente, eso modifique el texto, el tipo de fuente del texto que tenemos en un edit text. Hasta la próxima.